¿Es la fe cristiana un pensamiento positivo? ¿Es lo mismo que el positivismo? ¿Qué nos dice la Biblia? La palabra fe en la Biblia viene de la palabra griega pistis, que es confianza. O sea que la base de la fe es la confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en Dios. Y Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa eso? Que para que la fe tenga valor tiene que haber una acción detrás, una acción de fe. ¿Qué es una acción de fe? La fe es confiar en Dios y Dios da instrucciones en la Biblia. Cuando yo cumplo lo que dice la Biblia, estoy teniendo fe en lo que dice la Biblia. Confío en Dios y actúo en base a eso. Si Dios me da una promesa y yo confío en esa promesa, por ejemplo, la esperanza de vivir en el reino venidero, si yo confío en esa promesa, estoy teniendo fe. Estoy confiando en Dios y actuando en base a eso. ¿Cuál es la obra de fe en ese caso? Bueno, que yo vivo confiado porque sé que voy a vivir para siempre en un reino venidero. Entonces, digamos que lo que yo quiero es tener una casa. Hay mucha gente que dice estoy creyendo o estoy teniendo fe por una casa. ¿Pero qué es tener fe por una casa? Porque muchas veces la gente confunde pensar en positivo y dice, bueno, yo pienso que quiero tener una casa o pienso que quiero tener un coche caro y voy a tener un coche caro. Pero no funciona así la fe. Lo que uno tiene que hacer si necesita algo, si quiere algo, es orar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si quiero una casa o si quiero un coche o quiero algo, oro a Dios. Si eso es la voluntad de Dios, puede ser que Dios me dé sabiduría o me dé la instrucción sobre cómo conseguir la casa. Y entonces, en base a esa instrucción de Dios, lo que hago es tener fe en eso. Supongamos que Dios pone en mi corazón trabajar de X cosa, entonces yo actúo trabajando de eso. En ese caso puedo decir que estoy teniendo fe. Y ahí sí puedo decir, estoy teniendo fe para tener una casa. ¿Por qué? Porque estoy actuando en base a una instrucción que me dio Dios. ¿Y cuál es la instrucción primaria sobre la cual tenemos que tener fe? La Biblia. La Biblia nos da un montón de instrucciones sobre cómo Dios quiere que vivamos, así que si queremos tener fe, lo primero que tenemos que hacer es leer la Biblia, conocer la palabra de Dios y actuar en base a eso. Y después, si Dios nos pone en el corazón algo o nos da una instrucción específica, actuamos en base a eso y ahí podemos decir que tenemos una fe en base a algo que Dios nos dijo. Pero pensar en positivo no es tener fe. Si yo todo el tiempo estoy pensando que voy a volar y hacerme de acero, no me voy a convertir en Superman. Así no funcionan las cosas. Obviamente es un ejemplo exagerado, pero así no funcionan las cosas. Si yo tengo un pensamiento positivo y me repito todo el tiempo en la cabeza algo que es contrario a la voluntad de Dios, no va a suceder. No puedo con mis pensamientos obligar a Dios a que actúe por mí. Lo que más le importa a Dios es que nosotros le obedezcamos, que hagamos su voluntad. Y si hacemos su voluntad, Dios nos va a proveer de todo lo necesario en todas las cosas.